La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, con una serie... Hay un montón de cosas que tenemos pendientes para ver este verano. Se habla de Cleo, hay un montón de series ahora mismo, pero si hay una por excelencia que está acaparando todos los titulares, toda la información y la expectación, es La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos. Y me decían, ostras, una pasada. ¿Has visto el primero? Todavía no has visto el segundo, ¿no? Que se han estrenado dos. Claro, solo he visto uno. Ya sabes que estos los lanzan racionados, uno cada lunes. Solo he visto el primero. He pensado que era la mejor manera, aunque estoy un poco sin voz, de arrancar la temporada de Plata o Plomo, porque quizá mucha gente no lo ha visto todavía, pero viniendo de Juego de Tronos y siendo la precuela, creo que es muy interesante. Y ya sabes que además el coste de esta... Iba a decir miniserie, porque en el fondo no va a ser tan larga, parece ser como Juego de Tronos, es altísimo, es decir, solo esta parte está siendo tan cara como la temporada final entera de Juego de Tronos, y la verdad es que a mí me ha impactado muchísimo este primer capítulo. Las comparaciones, pues evidente, la protagonista anterior y la actual, la propia trama, pero yo no fui con muchas expectativas porque me gustó mucho Juego de Tronos y eso ha hecho que me guste mucho. Bueno, es absoluto. A mí me está fascinando que me encadenéis a no poder dar spoilers en esta sección. Es dramático porque hay tantas cosas que contar, tantas cosas que decir, y sería divertidísimo que la gente que está escuchando Plata o Plomo hubiera tenido la oportunidad de verla y pudiéramos comentar algunas de las cosas, porque es que tiene esos juegos de sorpresas que tan bien manejaba Juego de Tronos, que de pronto te pega unos giros de guión que son una pasada. Pero bueno, mantiene ese espíritu. La historia transcurre 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, es decir, son los antepasados de esos protagonistas con los que conectamos tanto. Pero claro, te da como digamos, los antecedentes, un contexto a la historia que después conoceríamos a través de Juego de Tronos, y con unos personajes también muy elaborados, muy sofisticados, muy complejos, muy difíciles. Y ha habido una escena que tú me decías, es una escena especialmente impactante en el primer episodio. No se hace un gran spoiler si lo contamos, si no contamos más detalles que los necesarios. ¡No puedo! ¡Empujad! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Solo un esfuerzo más! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¿Qué ocurre? Viene de nalgas, Alteza. No hemos conseguido darle la vuelta. ¡Pero haced algo! Pero si le damos más leche de amapola, podría afectar a la criatura. La reina es una mujer fuerte. Está luchando con denuedo, pero tal vez no baste. ¡No aguanto más, por favor! Emma. ¡Esos paños! ¡Deprisa! Sí, a mí me ha impresionado mucho. Como tú dices, yo no soy de hacer spoilers. A Emma Targaryen, que es algo así como la tatarabuela, quizá, ¿no? En Juego de Tronos de Khaleesi. Bueno, pues es la reina y está embarazada. Y entonces en un momento del capítulo llega el parto y el parto es asistido. A mí me ha parecido... me ha removido mucho, no me salía la palabra, me ha removido mucho esa escena y me surgieron muchas preguntas y muchas dudas. Es verdad que es ficción, es verdad que Juego de Tronos es muy salvaje, pero de repente pensé, yo necesito que alguien me explique si este parto por cesárea, desde cuándo las mujeres tienen la asistencia de una cesárea decente, cuidada, donde las mujeres en los partos no tengan esas complicaciones, ¿no? Y pensé, ¿quién mejor en Neutral que Noemí López Trujillo, que lleva todos los temas vinculados, entre otras cosas, a la salud reproductiva de las mujeres? Así que esa misma noche yo le dije, oye,
Cuando veas el capítulo 1 de La Casa del Dragón, necesito, sin hacerle spoiler, que hablemos de este tema de las cesáreas, de los partos y desde cuándo se hacen así y son más o menos violentos y peligrosos para las mujeres. Y ha hecho un artículo que a mí me ha encantado, que a mucha gente le ha gustado mucho y que es de lo más leído, la verdad, en Neutral esta semana, y creo que a ti también. Me parece un artículo absolutamente fascinante. La épica violenta de un parto por cesárea en La Casa del Dragón, que es utilizado como excusa para hacer un repaso de la historia médica de cómo parir ha sido un auténtico campo de batalla. Y también cómo retrata la posición de la mujer en la serie. Noemí López Trujillo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estábamos diciendo lo interesante de la perspectiva de, a través de un pasaje, de una serie de ficción, de televisión, que de alguna manera tiene un trasfondo que parece medieval, aunque no es exactamente medieval, porque es pura ficción y de un mundo de fantasía, pero cómo se revela también un poco la historia de la medicina y este recorrido que has hecho por cómo eran los partos y cómo han evolucionado, ¿no? La historia de cómo parir ha sido un campo de batalla, decías. Sí, o sea, es interesante porque, a ver, es verdad que aunque sea una fantasía, como tú decías, yo creo que nos sirve un poco o sea, las series de alguna manera sí que tienen un papel, ¿no? En estos casos un poco para que podamos aprender pues cosas que a lo mejor nos quedan muy lejanas, ¿no? Y para el artículo de Neutral lo que me contaban un poco las expertas con las que hablé es que, por ejemplo, el papel de las matronas, de las parteras, de las comadres era muy importante. O sea, eran personas socialmente muy relevantes, tenían mucho estatus. Entonces, digamos que tenían un conocimiento informal y un conocimiento situado, además de herbología, de medicina, que es verdad que no era académico como tal porque no era reglado, pero tenían muchísimo conocimiento a la hora de acompañar no solo durante el parto, sino durante toda la gestación, y de hecho tenían mucho conocimiento para ver cómo se podía, por ejemplo, paliar el dolor, ¿no? Que de hecho en la serie hablan de la leche de amapola, pues ese tipo de, por ejemplo, de remedios, ¿no? De sabiduría femenina. Era lo habitual, ¿no? Y eran ellas las que siempre acompañaban a las mujeres, fuesen reinas o no, y de hecho era una especie como de evento social. O sea, no solo es que estuviesen acompañadas de parteras, comadres y demás, sino que normalmente estaban vecinas, también las madres, las hermanas, las tías. O sea, era como... Pues eso, era el campo, igual que en la guerra, ¿no? En el frente siempre nos lo pintan, pues como lo retratan, ¿no? Como ese lugar súper masculinizado, donde los hombres pues incluso confraternizan y están ahí, ¿no? Los unos al lado de los otros, súper compañeros todos y tal. Pues el parto como campo de batalla, que es lo que dice Emma al principio de la serie, es un poco eso, ¿no? Era donde ellas libraban un poco el devenir de los acontecimientos, aunque no fuesen muy conscientes de ello. Y entonces en la serie, vamos a ver, aparece una escena, claro, Juego de Tronos, y en este caso La Casa del Dragón, es bastante truculenta en la exhibición de la sangre, del dolor, de la muerte. Y entonces, en el primer capítulo, atentos al spoiler, aunque no es un gran spoiler, ¿eh? No os asustéis mucho, no apaguéis la emisión, pero aparece un parto donde se practica una cesárea. Hay una posibilidad de salvar al niño. En la Ciudadela se enseña un método que consiste en abrir el vientre para sacar al infante. Pero el sangrado resulta... Por los 7 infiernos. A partir de hoy nos damos más spoilers, pero esto sí es fundamental para entender por qué estamos hablando de los partos. Y se ve ese parto durante todo el capítulo, digamos, de una forma bastante explícita, y, en fin, con todo el dolor que implica, de forma muy truculenta. Claro, en la Edad Media yo no sé si había... Es verdad que no es la época, insistimos, esto es una serie de ficción y además de fantasía, pero no sé cuándo empieza a haber cesáreas que se practican y con cierto éxito. Claro, o sea, las cesáreas son del siglo XIX, o sea, más que nada porque hasta entonces, digamos que hasta entonces no se había desarrollado la técnica médica, pero sí que hay una cosa, o sea, por ejemplo, cuando Ana me escribió, en plan, tienes que ver la escena esta, yo me puse a mirar y sí que había como vi alguna entrevista en el momento de... es que queríamos relatar cómo era la violencia que sufrían. O sea, es verdad que es una serie de fantasía, pero sí que hay una intención, tanto de los guionistas, de productores, director, tal, de retratar un poco la violencia que podían sufrir las mujeres en ese campo de batalla, ¿no? Entonces sí que hay una intencionalidad, digamos, histórica. Y de hecho George R. Martin siempre tira mucho de referencias históricas reales, ¿no? Entonces sí que hay como que hace un poco de agua de borrajas porque las cesáreas no se practicaban hasta el siglo XIX. De hecho, siempre se dice que cesárea viene de Julio César, ¿no? Que toma el nombre de ahí porque nació de esa forma, pero bueno, hay como varias publicaciones científicas que dicen que, bueno, pues que eso al final no deja de ser
mitología de alguna manera, porque la madre de Julio César vivió muchos años y hasta el siglo XIX prácticamente la documentación que hay es de que cuando se hacía alguna cesárea las mujeres no sobrevivían porque no había técnicas ni para la asepsia, ni para pues eso, evitar una infección, para controlar una hemorragia, todo eso no existía, entonces era como muy difícil. Las cesáreas que se hacían era rajar el vientre o la tripa para sacar al bebé que seguramente ya estaba muerto, con la intención de bautizarle pues por las creencias religiosas que había, ¿no? Para que el bebé no se quedase en el limbo. Pero hasta el siglo XIX no se perfecciona la técnica y de hecho hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, no se generalizan de manera como pues eso, más exponencial. Bueno, pues y entonces vemos en la serie que de alguna manera lo practican médicos, no las que acompañaban las parteras, las matronas, las comadres, las que acompañaban en esa supuesta otra, digamos lo que sería coetáneo en aquella época, que eran las mujeres quienes acompañaban. Aquí no, aquí y decías de alguna manera esto invisibiliza. Pero las apartan. Las apartan. Esto lo debatimos no y yo, las apartan. O sea, están, lo que pasa que es verdad que como no vamos a desvelar mucho, hay que tomar una decisión, pues las apartan claramente y han hecho un intento por reflejarlo, pero es verdad que no tienen un papel importante. Claro, es que es como que podrían, o sea, mi crítica un poco, que no está en el artículo, porque yo no opino en el artículo, pero sí que lo decía un poco en mi Twitter, pues de, joder, al final es una serie de dragones y cosas así como de fuego valirio y estas cosas, de hierro valirio y no sé qué y tal. Y no se puede contar, o sea, y justo en algo que puede ser, digamos, incluso podrías, ¿no? Que la mujer fuese una médica, o sea, podrías tirar de fantasía totalmente y no lo haces, ¿no? O sea, que efectivamente es verdad que las mujeres igual no habrían hecho lo que era el corte porque lo hacían, digamos, los médicos, pero lo que decían, las apartan totalmente de que ni siquiera ellas hablan con el rey, no se habla en ningún momento con la reina, la maniobra esta, por ejemplo, la maniobra obstétrica que hizo intentar darle la vuelta al bebé porque venía de nalgas, perdón por el spoiler, también la hacían, o sea, es que ellas eran expertas en esas maniobras, es que los hombres hacían, digamos, lo guay, lo que era con ánimo de investigador, rajar, mirar, para tener conocimiento científico, pero lo que era maniobrar, o sea, lo que era como, digamos, el trabajo de campo de batalla, no lo hacían. Entonces las expertas eran las mujeres y en la serie desaparecen totalmente, ¿no? Entonces la escena es un poco ambivalente, ¿no? Por un lado tiene como algo guay de esa épica del parto, ¿no? Y sí que creo que hay una mirada un poco diferente, porque es verdad que los partos nunca se han contado, nunca han tenido centralidad, que es una de las cosas que decían a las expertas para Neutral, pero de alguna manera también es como que esa mirada sí que es un poco patriarcal, porque al final caen los mismos clichés de mujeres que no tienen voz, que no tienen voto, y es bueno, cariño, es una serie de fantasía, igual se podría haber hecho otra cosa. En todo caso, ¿tú has visto los dos capítulos o el primero? Sí. Los dos los has visto. ¿Qué te parece? Sí, he visto los dos. En términos generales, ¿le das al aprobado o no? Sí. O sea, es que al final sí, es una serie de entretenimiento. Es un aprobado raspado. A Ana le ha gustado mucho el primero, yo he visto también el segundo y a mí me está flipando. A lo mejor la serie tiene una perspectiva así como un poco para llegar, pero a mí sin embargo sí que me está pareciendo un serión, pero bueno, no sé. A ver, a mí me parece entretenida y entiendo que a la gente le encante, pero es que yo, o sea, que no soy una persona que me guste mucho la fantasía medieval. Por ejemplo, no me gusta El Señor de los Anillos. Entonces, claro, partiendo de esa base, yo creo que la serie está muy chula, es muy entretenida y yo disfruté mucho de Juego de Tronos, pero no es una serie que yo diga me encanta. Pero esto es como particularidad mía. Pero yo creo que sí que está bien resuelta. El segundo capítulo, de hecho, me ha gustado bastante, más que el primero. Genial. Bueno, se estrena también la del Señor de los Anillos, o sea que no te van a faltar fantasías medievales o no sé si fantasía es la palabra adecuada, pido perdón a los expertos, pero Noemí López Trujillo, muchas gracias de corazón. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Pues Ana Pastor, la verdad a mí me está pareciendo una gran serie, pero me parece muy interesante este acercamiento y dado que tampoco podemos desvelar muchas cosas en esta escena del parto que es tan icónica en ese primer episodio y que tampoco es que rompa
mucho esto, pues enlazarlo con cómo eran las cuestiones médicas y de la obstetricia y de los... Que sepas que ya le he encargado a Noé que me explique a mí y a toda la gente que lee Neutral en otro artículo, o sea, habrá segundo capítulo de este artículo, de la parte más antropológica, o mejor dicho, biológica, sobre el parto, es decir, la diferencia de un parto en un animal y en un ser humano erguido es la evolución, es decir, nos metemos en el territorio de Arzuaga, bueno, que me parece muy interesante también ver esa evolución, que de ahí también luego se han derivado ciertos cuidados, ¿no? Entonces le he pedido que también lo haga, ya lo comentaremos. Pues mira, lo comentaremos. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo con esta voz. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda...